a estudiar cómo se siente la gente cuando tiene éxito. Y concluye, porque es un estudio fascinante, pero concluye que es cuando tiene la oportunidad de hacer lo que mejor hace todos los días. Y si no se te da eso, pero te gustaría que se te diera, ¿hay manera de desarrollar un talento? Te sorprende la cantidad de veces que gente de fuera te aporta mucho más ideas respecto a lo que haces bien que quizá tú mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Segundo Acto Podcast, este espacio donde Alan y yo nos gusta explorar hacks, teorías, filosofías de vida y todas esas cosas que nos pueden ayudar a ser mejores personas y mejores versiones de nosotros mismos en este segundo acto de la vida. Manito, ¿cómo estás? Exacto. Bien, manito. Contento porque este episodio creo que es algo que hemos platicado ya un rato, que es algo que sobre todo tú me presentaste este tema y a estas personas que van a estar hoy con nosotros. Y creo que es muy importante porque tú y yo siempre estamos buscando cómo crecer. De ahí nació este podcast. O sea, cómo somos una mejor versión de nosotros mismos. Y nos apasiona, somos medio ñoños y nerds con eso. ¿Medio o ñoños y medio? Ajá. Entonces, pues bueno, para la gente que también nos ve y nos escucha, que le interesan este tipo de cosas, creo que va a ser un episodio que nos va a construir mucho. Hoy vamos a hablar y vamos a ahondar acerca de esos talentos que nos hacen únicos, de las fortalezas en las que podemos trabajar para ser, pues sí, mejores versiones, mejores personas, mejores trabajadores, mejores esposos, mejores amigos, etcétera. Y tenemos a dos invitados que a mí me da muchísimo gusto presentarles. Ellos son Javier y Natalia Barrera, están con nosotros en el estudio. Bienvenidos. Gracias, Vince, gracias, Alan. Encantado. Qué gusto tenerlos aquí. Pues ustedes sé que son coaches y que, pues bueno, se dedican a empoderar a la gente y a ayudarlos a descubrir cosas en ellos que los hagan lograr mejores cosas y tener una mejor vida. Pero pues platíquenos un poquito cómo empezaron en eso, quién empezó con eso, de dónde salió este rollo. Pues mira, gracias. Empiezo yo. Bueno, Natalia es mi hija. Sí, desde ahí. Además, bueno, que desde ahí, ¿no? Qué fortuna y privilegio. Me siento muy bendecido además porque esta pasión la estamos compartiendo juntos. Este sueño, digamos, arrancó hace 25 años cuando yo tuve la oportunidad de conocer al fundador de un movimiento que se llama la Revolución de las Fortalezas, Donald Clifton. Y son de estos momentos en la vida que se siembra una semilla en ti y de pronto pues empieza a crecer y es imposible separarte de ella. Y este hombre, un gran estudioso, un antropólogo social, psicólogo, doctor en psicología y además estadista. Entonces se dedicó los últimos 50 años de su vida a estudiar cómo se siente la gente cuando tiene éxito. Y concluye, porque es un estudio fascinante, pero concluye que es cuando tiene la oportunidad de hacer lo que mejor hace todos los días. Cuando juegas con tus fortalezas, cuando aprendes a gestionar tus no fortalezas, no a corregirlas, a gestionarlas, pero sobre todo cuando te enfocas en aquello que haces bien, que te hace único, te vuelves productivo. Y entonces él descubrió que si nos enfocamos en esa parte tan luminosa que tenemos los seres humanos, esa parte que nos hace únicos, como decías, Vince, es el mayor espacio que tiene una persona para crecer, está en sus áreas de fortaleza, a diferencia de lo que a veces quizás se pudiera creer, ¿no? Que más bien mis fortalezas darlas por buenas y hay que enfocarnos en eso que no tengo. Vamos a tratar de corregir eso que no tengo, casi antinatura, ¿no? Y aquí a mí lo que me parece fascinante es que este tema, pues lo han estudiado desde los filósofos de todos los tiempos. Le han denominado talentos o virtudes o dones o, no sé, de muchas formas, pero denarios incluso, ¿no? En algunas religiones lo denotan como denarios, pero es esta profunda necesidad que tiene el ser humano desde que el hombre es hombre de entender cómo estamos cableados, para qué somos buenos y con base en ello tratar de entender cuál es nuestro rol y nuestra misión en esta vida, ¿no? A mí me fascina una definición de justicia que hace Platón, que me parece que es clarísima. Imagínense de los años que estamos hablando.
decía, la justicia es otorgarle actividades a cada quien con base en lo que mejor sabe hacer. Eso ¿no? está bellísimo. Buenísimo. O sea, Sí. Entonces, ahí es donde arranca este sueño, esta pasión que hoy se ha convertido en nuestro propósito, en nuestra misión, en donde yo durante 25 años he tenido la fortuna de acompañar a casi 8,000 personas Wow. en esta búsqueda de descubrir para qué son buenos. Y bueno, pues aquí está Natalia, mi hija, que además pues me ha escuchado toda la vida. Crecí con un papá que hablaba todo el tiempo de talentos y a mí me apasionaba ese tema. Y me voy a hacer mi maestría a Madrid en inteligencia emocional, psicología positiva. Y cuando regresé, bueno, mi papá ya hacía esto como de side job, ¿no? De hobby. Pero yo ya quería a full empezar con él a hacer esto para todo el mundo, ¿no? Para mí era importantísimo que todo el mundo entendiera esta parte de los talentos, que todos somos únicos, todos somos especiales, todos somos talentosos. Entonces fue de papá, a ver, ¿qué hacemos? Ya, por favor, hay que empezar, hay que hacer un taller para todo el mundo. Y entonces así empezamos en el 2018 y ha sido, bueno, de verdad que es un privilegio poder hacer esto, como decía mi papá, sobre todo porque lo hago con él. Y creo que a la gente le encanta porque es un tema muy importante en donde las personas lo único que queremos es sentirnos vistas, sentirnos valiosas, sentirnos importantes. Y cuando hacemos lo que nos gusta, brillamos, fluimos, somos mucho más felices, lo que decía Vince hace rato. Nos convertimos en mejores amigos, mejores hijos, mejores parejas, mejores mamás, papás, mejores colaboradores, mejores seres humanos en general. Entonces es muy importante esta parte de empezar a entender ¿para qué soy bueno? ¿No? ¿Cuáles son mis talentos? Y mucha gente en realidad no lo conoce porque ir hacia adentro es de valientes, ¿no? De repente el autoconocimiento puede ser un reto para muchos, bueno, es más, para todos, pero cuando realmente te vas hacia adentro y empiezas a autoconocerte, a ver cuáles son tus talentos, nosotros nos referimos a cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Y te das cuenta que en la misma situación, cada quien piensa diferente, cada quien siente diferente y cada quien actúa de manera distinta. Y eso está bien. Lo que está increíble de esto es que todos somos diferentes, todos somos únicos y eso es lo que el mundo necesita. Pero es muy importante conocerte y ser fiel a quien realmente eres. Conocer tus talentos, conocer quién eres, amar eso que eres, estar ok con lo que no eres y entender que todos somos diferentes. Es muy liberador de repente darte cuenta que nadie puede ser bueno para todo, ¿no? En realidad yo les confieso aquí, yo crecí con una idea y con una etiqueta de que yo tenía que ser buena para todo. Yo tenía que ser perfecta en todo. Yo no podía fallar. Buena, pero para los números, pero para geografía, pero para los deportes, pero para la música. Entonces yo crecí como con una carga fuerte de decir yo no puedo fallar y tengo que ser buena para todo. Y cuando encontré esta herramienta y encontré esto de decir, qué liberador es decir, soy buenísima para esto, soy medio para esto y soy malísima para esto y está muy bien. Nadie puede ser bueno para todo y entonces es muy importante esta parte de conocer nuestros talentos, amar lo que somos y realmente enfocarnos en aquello que nos gusta para ser más felices, ¿no? Más felices, más exitosos, más plenos. Pues cuéntanos entonces de esta herramienta. ¿Cómo es esta herramienta? ¿Qué significa un talento? Luego cuando hablamos de talentos normalmente pensamos en si bailo bien o canto bien o si soy bueno. No sé, como que normalmente luego lo llevamos más hacia lo artístico quizá Totalmente. que hacia otras áreas. Entonces, ¿qué es esta herramienta? ¿Qué es un talento? ¿Y cómo podemos descubrir para qué somos buenos? Bueno, empecemos. ¿Qué es un talento? Sí. Bueno, un talento como lo define la Universidad de Gallup, de esta filosofía de Donald Clifton, es la forma como pensamos, como sentimos y como actuamos. Es un patrón de pensamiento, de comportamiento y sentimiento, que si lo utilizamos de manera productiva, lo nutrimos y lo convertimos en una fortaleza. Déjenme darles ejemplos. Y qué bueno que precisas esto, porque en el castellano a veces talento sí connota más un tema artístico. Buscar fuentes y datos, ¿no? Estas personas que les gusta mucho hacer un análisis profundo y llegar a la causa raíz o hacer un trabajo intelectual profundo. Personas que tienen esta capacidad de sentir lo que otras personas están sintiendo aún si no se los han comentado, o seguramente ustedes se han cruzado en su vida con quienes le llaman maestros o guías porque tienen este genuino interés de desarrollarte, de estirarte, de remangarse las manos y, bueno, son desarrolladores natos, ¿no? Estos maestros. Entonces, en realidad los talentos son la manera como manifestamos nuestros comportamientos. Okay. Y lo que es fascinante es que hay para quien es muy natural mirar hacia adelante y planear,
¿no? Tener esta capacidad de mirar hacia el futuro y ser un buen planeador y se ve a sí mismo hace 5 años y hace 10, y dentro de 5 años y dentro de 10. Como hay personas que necesitan recabar información del pasado para entender su presente. Claro. Y es increíble cuando te das cuenta que además esa combinación, esta herramienta que utilizamos que se llama Clifton Strengths, que la diseñó esta Universidad de Gallup, es la única herramienta de base científica. Es decir, es un algoritmo poderosísimo que se ha alimentado durante 50 años. Hoy encima además tiene su capa de inteligencia artificial. Y lo que hace es que a partir de millones de interacciones, lo que ha logrado es identificar estos patrones de pensamiento, de comportamiento y de sentimiento. Okay. Entonces tú realizas esta prueba, que te toma 30, 35 minutos, que son 177 preguntas, que están, estos pares de preguntas que están diseñadas para que tú puedas realmente responder de manera muy auténtica. No hay respuesta buena o mala. ¿Personalidad o algo así, una cosa Pues sí, algo similar? Así. Es algo similar, es un par de preguntas donde tú eliges o el extremo o el medio. Okay. Y con base en eso, numera del 1 al 34 dónde están estas formas de comportarse o de pensar o de sentir. Siendo las primeras 10 tus talentos más dominantes, es decir, la manera como estás cableado. Y la combinación es infinita, se podrás imaginar, ¿no? Tú puedes tener, no sé, tú y yo podemos compartir 2 talentos o 3 talentos, pero en la combinación con otros nos hacemos absolutamente únicos. Okay. Y me encanta estar en este podcast, segundo acto. Yo alguna vez pensé, yo ya no sé si estoy en el segundo o en el tercero. Gracias a Dios hace poco dijeron que también la gente de mi edad ya también era parte del segundo acto, porque este es un tema totalmente atemporal. Claro. Lo que es sorprendente, la gente podría pensar, ay, mira, esto es para jóvenes, ¿no? Que están empezando pues una vida profesional o académica. La realidad es que es totalmente atemporal. En cualquier momento de nuestra vida, necesitamos echarnos un clavado y entender por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos, por qué hay cosas que nos detienen, que nos frenan, que posponemos. Hay cosas que nos enganchan. Hay botones de pronto que alguien nos toca ese botón y es el cómo no conmigo, ¿no? Y hay botones que son el cómo sí contigo. Y no importa en qué momento de vida estés, el profundizar y entender esas reacciones que tenemos como personas, pues nos hace entender lo diferentes que somos, lo únicos que somos, como nuestro timbre de voz, y la complementariedad tan maravillosa que es, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho esta herramienta es, no solamente identificas qué es eso que es tuyo, es esa la forma como tú estás hecho y cableado, es tu esencia, pero además el potencial que tiene combinarla con la tuya, Vince, ¿no? Tú tienes un talento que es idear, ¿no? Generas ideas, te gusta el proceso intelectual, profundizar, ¿no? Desmenuzar, ¿no? Algún te podría llamar qué intenso eres, porque profundizas mucho en temas, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa combinación es increíble con alguien que a lo mejor no tiene ese proceso intelectual tan profundo, que a lo mejor tiene otros, ¿no? Como ver un optimismo natural o tiene esta capacidad de analizar desde otro lugar, y esa combinación se vuelve poderosísima. Entonces también entender lo que no tienes a partir de mirar lo luminoso que alguien tiene se vuelve fascinante, porque tú honras el talento del otro casi queriéndoselo robar, ¿no? Como claro. Si se pudiera robar un talento. Y eso es lo que es increíble cuando te das cuenta que pues todas los grandes proyectos, las grandes ideas se gestan con base en la combinación y diversidad de talentos. Una idea puede ser increíble, pero se tiene que estudiar, analizar, pilotear, implementar, ejecutar y operar. Claro. Entonces necesitas, ya me entendiste, ¿no? Hay quien es increíble para pilotear, increíble para hacer el análisis y el plan de negocios, pero hay quien lo va a tener que operar. Bueno, ahorita que nos has estado hablando de los talentos y cómo se complementan unos talentos con otros, sobre todo en un equipo, ¿no? Quiero empezar que estás hablando como de un equipo, a lo mejor aquí en nuestro equipo del podcast. Alguien tiene una idea, alguien es bueno para ejecutarla. ¿Nos puedes poner un ejemplo de cómo se vería eso en este equipo? Claro, por supuesto. Mira, piensen en cualquier idea genial, ¿no? Cualquier producto o servicio que hoy estén consumiendo. De esa idea, vamos a suponer que tú tuviste esa idea. Ese es mi talento. Ese es tu talento. Tu talento es de generar esta idea, de gestarla, a través de, haces investigación, no puedes dejar de pensar,
y se te ocurre algo y lo compartes. Pero necesariamente requieres de alguien que la pueda analizar, ¿no? Que pueda entender cuál es el mérito de ella, quizás hacer un plan de trabajo, un plan de investigación. Imagínate que ese plan de investigación sale que la idea tiene mucho mérito. Pues después hay que pilotearla, ¿no? Vamos a hacer un piloto, ¿no? Antes de lanzarnos, hacer una inversión importante o de tiempo o de recursos. Vamos a pilotearla, vamos a hacer algún tipo de sesiones. Imagínate que ese piloto sale muy bien. Bueno, pues después habrá que implementarla. Y después de implementarla, alguien la va a tener que operar. Entonces, los que nos están escuchando, yo les aseguro que en este relato hay quien inmediatamente pensó, yo sería el que generaría esta idea y me encanta estar en un lienzo en blanco y generar estas lluvias de ideas. Hay quien, como yo, por ejemplo, no tengo ese talento, pero lo que tengo es esta capacidad de priorizarlas. Entonces, una vez que entrara yo a este lienzo, diría yo, qué increíble, asigno unos criterios y elegimos cuál de las ideas es la mejor. Pero después a lo mejor Alan es increíble en decir, yo sé cómo lo vamos a pilotear, vamos a formar un grupo o una serie de grupos, vamos a hacer una pequeña maqueta y lo piloteamos. Y después tenemos a Natalia, que es una extraordinaria para ejecutar, y lo va a ejecutar y lo va a operar. Entonces, cualquiera que nos esté escuchando tiene que saber que está cableado para alguna de las, principalmente alguna de las 4 procesos que acabo de describir. A lo mejor en un par, ¿no? La gente diría, a mí me encantaría pues participar generando ideas y también priorizándolas. Muy bien. Pero si somos realmente muy, muy honestos, veríamos que nuestro mayor valor está en alguna de esas áreas. Y esa es la forma como estamos cableados. Yo siempre les doy un ejemplo. Cuando en la escuela teníamos que hacer un trabajo en equipo, era como muy natural y muy intuitivo asignar Nosotros tareas. ya sabemos qué hacíamos. Sí. ¿Qué hacían? Nosotros éramos los de... Bueno, yo era así de... Bueno, yo no hago el proyecto, ustedes háganlo y yo presento. Exacto. Yo también Yo era ese. presento, yo lo investigo, o yo lo dibujo, yo hago la presentación, cada quien en lo que es bueno y en lo que le gusta, porque así el proyecto, pues bueno, va a ser mucho mejor, ¿no? Justo. Hiciste un ejemplo perfecto. Tú sabías naturalmente que, y hay quien dice, yo lo podría haber dicho, no, por favor, a mí no me hagan presentarlo. Yo lo investigo, que lo Sí, presente yo Alan. veía que era sufrimiento para alguien y yo, no, hombre, o sea, yo la presento. Sí, tú traen que yo presento, claro. Es que justo eso es lo increíble de los talentos. Lo que para ti es fácil y apasionante, para alguien más puede ser tedioso, aburrido. Lo que a ti te llena de energía, alguien más lo puede drenar de energía. Pero es importantísimo darnos cuenta que como sea que somos, está increíble, ¿no? De repente crecemos con muchas etiquetas, pues que nos ponen desde la infancia, ¿no? De que creemos que tenemos que ser de cierta manera, que si no somos así, si no soy como mi papá o si no soy como mi mamá, está mal como soy. Y realmente no, es nada más ser fiel a quien eres y decir, a mí no se me da eso, pero se me dan otras cosas. Y si no se te da eso, pero te gustaría que se te diera, ¿hay manera de desarrollar un talento? Mira, ¿un no talento o un talento? O bueno, ambas. Mira, si no tienes un talento... Un talento desarrolla, claro, lo que tienes de manera natural, que eso es lo que es un talento. Si tú lo nutres con miles de horas, piénsate en alguien que tiene mucha elocuencia y capacidad de comunicarse. Imagínate, Alan, lo tienes. Si además de esto lo nutres y lo estudias y tienes un referente increíble, alguien, no sé, Oprah Winfrey, ¿no? Un comunicador increíble, te gusta analizar, no sé, a Barack Obama, que es otro gran comunicador, y tú nutres ese talento, lo vas a fortalecer y lo vas a llegar a hacer fortaleza. Okay. Un no talento, en realidad lo que puedes mejorar un poco, sí. O sea, de algo que no te es natural, que te drena de energía, podrías estudiarlo y aprender, podrías mejorar un poco, pero quizá lo vas a llevar a regular. Okay. ¿No? Casi es muy difícil que puedas destacar y volverlo muy luminoso, porque no estás hecho así, ¿sí? O sea, llegarías a un tope. Te alcanza un principio, ¿no? Y en realidad, pero siempre es además a costa de potenciar o exponenciar algo que tienes bien. Mejor algo bueno llevarlo a extraordinario. Quizás es mejor decisión que algo que no tengo llevarlo a regular, ¿sí? Okay. O llevarlo a promedio. A veces tendemos a pensar que el promedio es la meta y el promedio no es la meta, ¿no? La meta es exponenciar y tener unas áreas en donde eres un crack, donde te distinguen, te reconocen por ello. ¿Se han dado cuenta que todos, cuando pensamos en alguien, tenemos esta capacidad de reconocerle algo que consistentemente hace bien? Eso siempre es su talento. Siempre es su talento. Alguien te describiría a ti, Alan, con una palabra, y a ti, Vince, con otra, y a Natalia con otra, porque reconoces esta forma consistente de operar.
y es porque lo estás haciendo con base en tus talentos. Y lo vemos desde que son niños. A mí me impresiona. Bueno, de hecho dicen que se forman los talentos por las conexiones sinápticas del cerebro, pero te das cuenta desde que son chiquitos. Yo tengo 2 hijas, una de 4 y una de 2, y desde que nacieron yo puedo observarlas y ver cómo cada una es distinta, ¿no? Una es un poco más precavida, mucho más profunda, me hace unas preguntas que ni yo a mi edad me las he hecho. Ella tiene que llegar a un lugar y se queda abrazándome y primero tiene que observar, sentirse cómoda y ya después se integra al grupo. En cambio, otra de mis hijas es extrovertida, ella llega, ella platica, ella corre y se cae y le da igual y se para y sigue. No necesita tanto la observación, sino que ella se avienta. Y no quiere decir que uno esté bien o uno esté mal. Simplemente así son. Y yo estoy segura que cuando sean grandes seguirán siendo así. Alan y Vince, les aseguro que de niños eran igual comunicadores. El que es ocurrente va a ser ocurrente de grande. El que es competitivo va a ser competitivo de grande. El que es empático, puedes ver a los niños desde que les des un cuento y de repente, ay, pero es que está triste este personaje y lo sienten. Entonces lo ves que es empático. Seguirá siendo empático de grande, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces nos preguntan que la gente cambia, que de repente eran de una manera y ahora ya son una versión mucho más luminosa de ellos mismos. Nosotros lo que decimos es, no es que tu esencia cambie. Nosotros somos una semilla y en esa semilla está todo lo que vamos a hacer. También depende de las circunstancias y el entorno en el que crezca esa semilla para hacer, por ejemplo, si esta semilla es una palmera, para hacer una palmera chaparrita, sin tantas hojas, sin tantos cocos, o ser una palmera espectacular. Pero esta semilla va a ser una palmera, no va a ser un nogal, no va a ser nada más que no es una palmera. Lo que sí pasa es que muchas veces estamos en la sombra de nuestros talentos, por decirlo así. Y somos humanos, todo el mundo estamos en la sombra, en la luz. Cuando pasamos nuestros talentos a la luz es cuando dicen, es que sí has cambiado, te veo muy luminoso, estás en tu mejor versión. Pero no quiere decir que tu esencia cambie, simplemente pasas a la luz tus talentos. Les voy a poner un ejemplo de esto de la luz y sombra. Sí. Por ejemplo, hay un talento dentro de los 34 que es el competitivo. El competitivo en la luz es espectacular, es quien da su mayor esfuerzo y quiere medir su desempeño con el de los demás porque quiere lograr grandes cosas y obtener grandes resultados y le echa las ganas del mundo y logra cosas increíbles. Pero ¿qué pasa cuando el competitivo se te va a la sombra? Es el que ya es un mal perdedor, el que ya compite con todo, el que en un juego de mesa un domingo se enoja y pone tensa la situación. Es como, a ver, domingo es un juego de mesa, relájate, no pasa nada. Entonces no es que esta persona cambió, no es que esta persona era competitiva y ahora no es competitiva, simplemente pasa su talento competitivo y somos humanos, como les digo, estamos constantemente en la luz y en la sombra. Entonces es importante nosotros mismos empezar a observarnos, a observar qué es lo que nos gusta, en dónde se nos van las cosas volando, en qué situaciones brillo, destaco, fluyo y me lleno de energía, qué situaciones me drenan de energía, me siento incómoda, ya me quiero ir, no quiero repetir. Simplemente con observarnos a nosotros mismos podemos obtener mucha información de cómo somos y empezar a darte cuenta, ¿no? De, híjoles, claro que soy competitiva, en este momento se me fue a la sombra, pero también he tenido muchos momentos donde mi competitivo está en la luz y me ha llevado a hacer cosas increíbles. Okay. Entonces, observarnos a nosotros y a los demás, ¿no? También a tus hijos puedes empezar a observarlos, en dónde se les pasa el tiempo volando, qué quieren repetir, cómo son. Ojo, siempre sin juzgarlos y sin querer cambiarlos, sin querer moldearlos. Acuérdense que no somos escultores, somos jardineros, que nuestro trabajo es regar la semillita para que crezca en algo espectacular. Pero no es nuestro trabajo moldearlos a nosotros. Eso es otro punto importante. Importante. Oye, y por ejemplo, ¿cómo concilias este tema de los talentos con una situación ya del mundo real tipo laboral? O sea, yo lo pienso como en un ejemplo mío o en un ejemplo de Vince. Los dos somos talentosos en el rollo artístico. Entonces, por ejemplo, la mayoría de nuestros intereses y cosas así desde pequeños, creo que fue como muy orientado al tema artístico. Uh-huh. Pero por ahí nuestros caminos como que han sido divergentes en ciertas cosas. Pero, por ejemplo, para mí, llegó un momento en el que lo artístico sentí que no me estaba satisfaciendo al nivel laboral, porque también es un hecho que la sociedad, como está constituida actualmente y esto, puede ser difícil para alguien que sea como un don más artístico, un talento más artístico, que puedas realizarte, que puedas tener un buen ingreso, que puedas tener un trabajo estable, por cómo están las cosas. Y me pongo a pensar también en si tienes un talento, pues, más operativo, más, tal vez,
las cosas, las organizaciones están diseñadas para que tal vez el analítico o el competitivo sea el CEO, pero no precisamente el que opera o algo así. O sea, ¿cómo concilias ser exitoso cuando tu talento no está precisamente diseñado como la sociedad está constituida actualmente? Digo, qué gran pregunta, Alan. Mira, primero, afortunadamente, estamos en un momento en donde se ha emparejado la mesa. Entre los temas pues, más analíticos, científicos, con las humanidades, con las artes. Afortunadamente estamos en ese gran momento. A mí me tocó más un poco el contexto que acabas de describir, ¿no? En donde hay ciertos talentos que se privilegiaban más en el mundo laboral. Pero yo nomás les digo algo. Ahí te veo una estadística. La edad promedio de una persona en el mundo laboral son, en el mundo, 38.5 años. Y México, 40.5 años. Vamos a trabajar 40 años de nuestra vida. Yo te hago la pregunta. ¿Cuántos años crees que tú pudieras resistir haciendo algo que por una creencia original de, fíjate que voy a estudiar finanzas porque tengo un mejor ingreso al entrar o porque voy a tener más oportunidades en el mundo laboral? ¿Cuánto tiempo crees que va a pasar entre que te alcance el destino y te aburras y tiendas a rendirte? No puedes estar 40 años trabajando en algo para lo cual no estás cableado. ¡Qué depresión! Y de hecho, pues por eso ahí te va esta estadística tan dura, Alan. 78% de las personas en el mundo refieren no estar comprometidas emocionalmente en sus trabajos. 78% de las personas en el mundo. Y esto es una estadística que se ha llevado por más de 25 años y desafortunadamente no ha cambiado esa estadística en los últimos años. Entonces hay mucho trabajo que hacer por promover esta combinación de talentos. Tú decías, un CEO se privilegiaba a alguien que fuera, no sé, un ingeniero o un economista o incluso un abogado. Pero si hoy te das cuenta, hay CEOs en las principales compañías del mundo que tienen educaciones muy variadas, ¿no? Humanidades, artes, ciencia. Lo que en realidad hay que mirar es al equipo, no a la persona. No se habla de buenas empresas o malas empresas, sino de buenos equipos y malos equipos. Equipos de alto desempeño y equipos de no tan alto desempeño. Entonces yo lo que les diría es, evidentemente hay retos muy grandes. Perseguir un sueño cuesta mucho, pero no perseguirlo cuesta más. Y tú hoy te separaste un poco de la vida artística de Vince. Sin embargo, pues estás en el mundo de la comunicación, en el mundo de la creación de contenido, en el mundo del arte, ¿sí? Desde este lugar. Solo que me costó trabajo encontrar esta parte de cómo trabajo, pero también ejerzo lo que me gusta y también encuentro un lugar donde lo pueda hacer y donde tenga esa libertad creativa y estas cosas. Pero pues qué chido que naturalmente tus talentos, no sé si encontraron su lugar en otra área o si lo hiciste tú, pero qué chido que eso que ya traes naturalmente sigue siendo lo que te hace brillar. No ha cambiado en nada, en realidad. Quizá no, ni en la industria. No, y piensa que te quedan 25 años, mi querido Alan. ¡Ay, qué poquito! Por lo menos te quedan 25 años. Ve la sonrisa. Fascinante hacer esto 25 años. Sí. Imagínate al 78% de las personas decirle, oye, te quedan 25 años siendo este trabajo, realizando esta labor que no disfrutas. Yo creo que si todos entendemos, y ni siquiera estamos hablando solo desde el privilegio, porque cualquier oficio lo puedes llevar a cabo con mucha pasión, si de veras es algo que a ti te motiva, que a ti te fortalece, que te llena de energía, que te hace estirarte, que te hace mejorar. Yo tengo una pregunta que a mí me parece que no falla, una pregunta muy poderosa. Prepárense porque muchas personas no tienen la capacidad de responderla de manera espontánea, pero sí, si la piensan un poco. Y la pregunta es, ¿cuál es el reconocimiento más importante que has recibido y por qué fue tan importante? Si tú te detienes un poco y los que nos están escuchando lo piensan, ¿no? Hay quien diría, pues no me acuerdo, no lo tengo fresco. Primer botón, ¿no? ¿Cómo? Tenemos que tener fresco esos momentos, porque esos fueron momentos muy luminosos, ¿no? Pero échate un clavado y piénsalo, Alan, te lo dejo de tarea, piénsalo, Vince, ¿no? ¿Cuál es ese reconocimiento y por qué fue tan significativo? Y verás que tiene todo que ver con tus talentos.
te van a reconocer tu capacidad de convocatoria, te van a tu sentido de comunidad, tu generosidad, la idea brillante que generaste, el problema que resolviste, un tema aparentemente complicadísimo, lo lograste armonizar. Escucha por qué te dieron ese reconocimiento. Haz conciencia y verás que han sido muy consistentes las frases que te reconocen desde niño. Tus amigos, tus profesores, tus tíos, los amigos de los papás de tus amiguitos. Verás que al niño que ha sido alegre y generoso se lo han dicho de 1000 formas toda su vida y de edad adulta se lo siguen diciendo. Ahí están las huellas de tus talentos. Eso está súper bonito. O sea, por ejemplo, en este segundo acto, a partir de la pandemia, me pasó que como todo el movimiento artístico y ya sabes, todo, igual que muchas otras áreas, no fue exclusivo de lo artístico, pero se puso en pausa. Claro que se me empezaron a detonar 1000 cuestionamientos de ¿qué más soy? ¿Para qué más soy bueno? ¿Qué otra cosa puedo hacer si no me subo a un escenario a cantar o a escribir o algo? ¿Qué le podrían decir a alguien que esté pasando por esta misma situación de no sé qué otra cosa puedo hacer en mi vida? Quizás si no está consciente de sus talentos, ¿cómo puede encontrar esa nueva opción o ese nuevo camino? Pues bueno, yo creo que a muchas personas nos pasa, a mí me pasó también un momento en mi vida de qué quiero hacer. Yo siempre fui muy buen estudiante, muy buenas calificaciones, amé mi carrera y salí y ya en el mundo laboral yo no me sentía que generaba valor, yo no me sentía feliz, yo decía, ¿cómo lucho por mis sueños si ni siquiera sé qué es lo que me gusta y ni siquiera sé qué es lo que quiero hacer? El primer consejo que yo daría es, no se den por vencidos, ¿no? A mí me pasó a una edad muy joven, ¿no? Yo tenía, 23 años, decir nunca es tarde, ¿no? Yo a los 23 años yo decía, ya, es que se me va la vida. Y ahorita digo, tenía 23 años, ¿no? Hay gente que consigue su sueño a los 45, a los 60, a los 80, hay unos que son suertudos que desde que nacieron ya saben lo que quieren hacer en su vida. Pero número 1, no te des por vencido. Número 2, de verdad indaga. Y me decían, ¿qué te gusta? Y yo decía, me fascina hablar con personas, aprender de ellos, estudiar. Y entonces, ¿qué quieres hacer? No sé, nada más. Sé que eso es lo que me gusta y tienes que estar abierto porque yo creo que las oportunidades se presentan y la suerte llega a ti cuando tú estás abierto a observar y a captar esa suerte, ¿no? Yo no creo en la suerte de que, me cayó del cielo. No. Cuando tú te abres y estás en busca de algo, te empiezan a llegar oportunidades. Yo diría, pruébalo, anímate. Aprendemos cuando fracasamos. No pasa nada si nos equivocamos. La vida nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para hacer algo. Nunca es tarde para descubrir lo que te gusta, para intentarlo. Entonces, aviéntense, porque así, si les está pasando a ustedes, así nos pasa a muchísimas personas. Y como dices, ¿no? Y te puede pasar a la edad que sea y no importa. Entonces, a mí me gustaría agregar, si se puede, en todos estos años que llevo acompañando sobre todo a jóvenes, y de hecho ya no solamente a jóvenes, ¿no? Muchas personas. Lo que me doy cuenta, uno, es que hemos hecho en realidad poco trabajo interno a este respecto, ¿no? Y yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces han hecho ustedes una lista larga sobre todo aquello que amo hacer? Y contrastarla con la lista de todo aquello que hago bien. ¿Quién ha hecho una lista de 50 cosas que hace bien? Yo de veras los reto, porque tenemos esta pregunta, pero no hemos hecho el trabajo para responderla. A mí me sorprende cuando a la gente le preguntas cuál es su pasión, ¿no? Y no acaba de entender que es una ecuación de 2 variables. Es esa intersección entre lo que amas hacer y lo que haces bien. ¿Y qué es eso que haces bien? Te sorprende la cantidad de veces que gente de fuera te aporta mucho más ideas respecto a lo que haces bien que quizá tú mismo, porque no nos hemos dado ese tiempo de sentarnos y ese tiempo es valiosísimo. A tu pregunta, ¿qué más puedo hacer? Tienes que pensar, toma una lista, toma un papel y empieza a escribir. Y hazlo por categorías y por criterios. ¿Qué me gusta hacer los fines de semana solo, con mis amigos, en el mundo laboral? ¿Qué me gusta leer? ¿De qué me gusta escribir? ¿Qué me motiva ver en la televisión? ¿A qué referente tengo? ¿Por qué sigo a Arthur Brooks o por qué sigo a Simon Sinek? Háganse estas preguntas y apúntenlas. Es que es importantísimo el proceso de escribirlo. Okay. Y mira una lista larga de todo eso que te gusta y eso que haces bien.
qué increíble que lo puedas empezar a empatar. No saben la luz que te da esa información, porque vas a empezar a inspirarte y vas a sacar esto que sí lo hemos pensado, pero no lo tenemos como primer mención espontánea. Sí. Entonces, no lo puedes jalar de manera inmediata, pero lo tenemos dentro. Y ayúdense de personas cercanas, ¿no? Hazle esta pregunta, no sé, a tu familia, a tu pareja, alguien con quien trabajas, un compañero de trabajo. Oye, ¿me ayudas con esta tarea? ¿Me puedes decir 10 cosas que en tu experiencia de mí yo hago bien? ¿Qué son esas 10 cosas que harías? ¿Y cómo las priorizarías? Imagínate, y te pones a escribir. No, Alan, es que tienes una elocuencia increíble, tienes un sentido del humor, tienes una alegría, siempre optimista, eres el que organizas. Oye, ¿qué capacidad tienes de generar conexiones? De una idea se te ocurre otro. Tú eres buenísimo para recomendar libros. O sea, te estoy diciendo en 20 segundos, ya te dije 6 o 7 cosas. Imagínate que esas las multiplicas por 5 personas a las que le preguntas o por 10. Y tienes esa lista y te devoras esa lista. Y le empiezas a empatar y empiezas a ver estas alineaciones y verás que de ahí se te empiezan a ocurrir cosas, ¿no? No es que esté en un libro, está dentro de ti y está en la experiencia que tienen las personas que han interactuado contigo. Es un trabajo bien bonito, bien poderoso y a veces no lo hacemos. Me fascina. Sí. Y ahora, a ver, si nos queremos clavar más en este tema, porque digo, tenemos un tiempo limitado para hacer este podcast, pero si nos queremos clavar más en este tema, cuéntanos, Nat, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo son sus talleres? ¿Cómo los podemos contactar? ¿A qué se dedican ya exactamente? Bueno, nosotros hacemos talleres para que la gente justamente descubra sus talentos y amen lo que son. Lo hacemos casi siempre en 3 días, 4 horas por día. Y les pedimos que hagan este reporte, ¿no? Este Clifton Strengths que te dice los 34 talentos. Y es muy poderoso porque de verdad que la gente sale feliz diciendo, yo no sabía que tenía todo esto dentro de mí, que tenía todo este potencial, todos estos talentos, que si los desarrollos se convierten en fortalezas, aprenden a amarse, decir, yo no sabía que esto que tenía era un talento, yo pensé que ser así era malo, yo pensé que tenía que ser de la otra manera y yo pensé que tenía que ser bueno para todo, entonces es increíble. Si nos quieren buscar, nos pueden buscar en Instagram como @Hanna, de Javier y Natalia, Hanna_consulting, y ahí nos pueden pedir información. Ustedes igual, si quieren hacer la prueba, se pueden meter a la página de Gallup y ahí mismo pagas y descargas la prueba. Y si no quieren hacer la prueba, no pasa nada, les digo, háganse preguntas poderosas, como decía Javier, cuestiónense, obsérvense, y ahí también ustedes van a tener muchísima información sobre ustedes mismos. Entonces, aquí estamos lo que necesiten. Yo tomé el curso hace poco, me invitaron y creo que fui muy afortunado en ir. Y sí, les quería contar un poquito acerca de lo que dices, de lo que nos estabas contando, de hacerte estas preguntas y escribir. Uno de los ejercicios que nos dejaron fue preguntarle a amigos, familia, 4 preguntas, ¿no? Y me acuerdo que una de ellas era, ¿qué talento me robarías? ¿Qué cosas crees que hago bien? Y me llamó muchísimo la atención que todos, yo te pregunté, tú fuiste uno de los que me ayudó a contestar, que me pusieron que admiraban mi capacidad para realizar mis sueños. Y yo tenía una idea de que justamente no llevo a cabo mis sueños ni no los cumplo tanto como yo quisiera. Entonces fue como me abrieron los ojos en darme cuenta que, cabrón, sí sigo mis sueños, sí lucho por ellos y sí es verdad que los ejecuto. Lo que pasa es que, como bien decía Javier, yo soy una persona que tengo un talento en idear. Entonces tengo un chingo de ideas y a lo mejor nada más te conté 2 y tú viste que sí llevé a cabo 2 de mis ideas y dices, wow, qué bien cumples tus sueños. Digo, wow, sí me abrió mucho los ojos y cambió la perspectiva de cómo me veo a mí mismo, de que sí es verdad, sí lucho por lo que me gusta y sí cumplo mis sueños. Nada, les quería agradecer ese ejercicio. Nosotros somos los más duros con nosotros mismos de repente, ¿no? La gente te ve y te valora. Cuando dice Vinci, mis sueños, ¿cómo? Nosotros de fuera vemos que has logrado cosas increíbles, ¿no? De repente los jueces más duros somos nosotros mismos. Sin duda, También hablamos mucho de eso, ¿no? De cómo nos hablamos a nosotros mismos. Claro que influye, ¿no? Cómo lo que piensas es lo que te hace sentir de cierta manera y actuar de distinta manera. Entonces también, claro, es muy importante eso y la gente de verdad que sale muy feliz
feliz, porque creo que siempre es importante darnos un apapacho y valorar lo que sí hacemos bien y no poner siempre nuestro foco en lo que no tenemos, en lo que no hacemos bien, en lo que no hemos hecho, sin valorar todo lo que sí hemos hecho, todo lo que donde sí brillamos. Entonces, bueno, es un trabajo de todos los días, se dice fácil, no lo es una herramienta muy poderosa, pero no es mágica, pero sí es nada más decir esto es lo que soy y está increíble. ¿Te guste o no? Voy a manejar mis sombras, me voy a pasar a la luz, voy a luchar por mis sueños, pero esto que soy está increíble y me fascina. Y esto que no soy también, me complemento con alguien más. Yo no lo tengo, pero esta persona sí. Y así el mundo se complementa, el mundo necesita de todos. Pero de verdad, que sepan que todos, Gallup lo dice, todos somos únicos, talentosos y especiales. Qué bonito. Qué chido. Y qué padre que pudieron compartir con nosotros un poquito de esta herramienta que creo que te puede ayudar mucho en un momento coyuntural, en el segundo acto. Claro. Cuando igual ya no te sientes a gusto con algo, pero también cuando quieres potenciar y crecer tus capacidades, tus talentos, tu historia de vida. Entonces, pues mil gracias por No, hombre, haber estado gracias a con nosotros. ustedes y bienvenidos. Gracias por la taller. invitación. Te esperamos, Alan, y gracias, Vince, No, por gracias, venir al Dario, taller. gracias a Gracias, de ustedes. verdad. Gracias. Muchas gracias. A Y nos todos. vemos en un siguiente episodio de Segundo Acto.